Oradores, muchas gracias a todos por venir, bienvenidos, y es un placer para nosotros hacer el lanzamiento formal hoy del Sony World Photography Award 2014. Venimos haciendo este concurso hace unos años junto con la World Photography Organization, o sea, la Organización de Fotografía Mundial. Fundada y director ejecutivo lo tenemos aquí, Scott Craig, va a ser nuestro primer orador. Después nos acompaña Andrés Collazos, gerente de marketing para la categoría de Alfa para Latinoamérica, basado en Miami. Y por último vamos a tener la experiencia de Daniel Duar, fotógrafo reconocido a nivel mundial, de nacionalidad española, que ha participado y obtenido el segundo premio este año en SWPA, es decir, Sony World Photography Award. Convocarlos a participar este año, especialmente tenemos un foco local en los amateurs este año. Mencionarles la posibilidad, el primer premio son $5.000, una cámara Alfa y la posibilidad de viajar a Londres, al evento de la ceremonia donde se va a hacer la entrega de premios y la posibilidad de saltar a la fama, digamos, de poder exponer sus productos a través de toda la plataforma que nos ofrece la World Photography Organization. Bueno, sin más, los dejo con Scott Craig. Gracias a todos por venir. Hola. That's the end of my Spanish, so I'm very sorry to say, but I'll be talking in English, so I do apologize. But we have a very good translator here. Buenas noches. Básicamente, hola es la única palabra que él va a decir en español. Ese es todo el español que él puede pronunciar, así que yo voy a tratar de traducir. Before we get on to Daniel, I just really want to introduce a little bit about the World Photography Organization and explain the context of the awards. Basically, we at the World Photography Organization are very, very passionate about photography, and we have a very simple aim, and that's to promote photography as an art form, but also to promote photographers. Okay. Antes de pasar a la presentación de Daniel, quiero hacer una pequeña introducción sobre lo que es la Organización de Fotografía Mundial y el objetivo principal que ellos tienen, que es precisamente promocionar la fotografía y de una manera apasionada para que la gente pues pueda acceder a ella y llegar a esos fotógrafos. Now, photography, as I'm sure you all know here, is an amazing medium, and it's such a diverse medium that's celebrated by millions of people around the world because it's such an accessible art form. La fotografía es un medio realmente diverso y sorprendente. Está disponible para cualquier persona sin diferencias, a cualquier nivel y obviamente en múltiples puntos alrededor del planeta. Es una forma artística de expresar para muchos su visión. However, compared to other art forms, photography is so embryonic, so therefore it really does need to be nurtured and cosseted and looked after, but it also needs to be challenged and pushed. Y comparado a otras formas de arte, lo que tiene la fotografía es que tiene este carácter embrionario, que permite no solamente celebrar, sino también aceptar y enfrentar retos y obviamente cuidarla y manejarla. And that's inherently what we do at the World Photography Organization. Our aim is to get more people engaging with photography, appreciating photography, and talking about photography. Y eso es precisamente lo que hace la Organización de Fotografía Mundial, dirigirse y hacer lazos con la gente y hablar de fotografía y apreciarla. And that's why 7 years ago, with the support of Sony, we launched the Sony World Photography Awards. Now, the aim of the awards was actually to create a platform that really enabled photographers to be acknowledged and rewarded across the globe, and something that actually would help them reach a far bigger audience and generate exposure for them in their work. Y eso es precisamente por lo que la Organización Mundial de Fotografía decidió, con el apoyo de Sony, crear los premios mundiales de fotografía Sony. Lo que querían hacer es establecer esta plataforma como un estándar accesible
para celebrar el gran trabajo de tantos fotógrafos y para la industria, de manera que se pudiera establecer y motivar el talento de la gente, de tantos visionarios que hay y se expresan a través de la fotografía. Now, the importance of a platform like that is obvious, not just across photojournalism, but across fine art and commercial. A platform that enables young photographers, emerging photographers, amateur photographers, and professional photographers. The platform is clear because fundamentally, with more photographers working than ever before, it's harder and harder for photographers to get recognized. So they truly need and require a platform that celebrates their work. Y la importancia de esto es obviamente de muy alto nivel, porque permite no solamente motivar y aceptar a todos estos fotógrafos profesionales de fotoperiodismo, sino a la gente joven que apenas está entrando, los entusiastas, los amateurs, de tal manera que se pueda mostrar las fantásticas imágenes que están capturando, las necesidades que tienen y lo que se necesita para poder llevarlos a través de la plataforma de Sony World Photography Awards y su trabajo al mundo. Now, whilst our numbers and statistics are all very nice, last year we had approximately 122,292 entries from 170 countries. The actual success of the awards really lies in the legacy that we're creating. Okay, la importancia de esto es muy fácil de demostrar. El año pasado, por ejemplo, por ejemplo, tuvieron más de 121,000 entradas de 171 países distintos, gente participando en la competencia Sony de fotografía mundial. Y eso obviamente es un gran trabajo y de ahí el legado que se quiere crear de la fotografía que está capturando cada uno de estos participantes. And by that legacy, I mean really enabling that photographer to be recognized on a global scale. Over the course of the program, we've had professional photographers go on to much bigger things. We've also had amateur photographers being recognized and being picked up by agencies like Magnum and Getty. It's about celebrating the photographer and enabling them to have a greater success. Y es precisamente ese legado el que se quiere usar para promocionar a todo este talento. Y de hecho se ha dado que gracias al concurso de fotografía mundial de Sony y con WPO se ha logrado que fotógrafos aficionados y entusiastas lleguen a establecer relaciones comerciales y de trabajo con compañías tan importantes como Getty para poder mostrar su trabajo a una escala mundial. And that's inherently the point of the Sony World Photography Awards. We really want to push creative boundaries, really inspire photographers to be engaged more and actually provide further opportunities for more and more photographers. Y ese es precisamente el punto de los premios mundiales de fotografía, es motivar a esos fotógrafos y lograr que empujen las fronteras de la fotografía y de la creatividad, proveyendo pues esta plataforma de escala mundial para que darles la exposición y que sean conocidos a nivel mundial sin importar el nivel en el que estén en su fotografía. But the Sony World Photography Awards is not just about the competition. It's actually, we have many other programs that we run through the year. For example, we have a program called Student Focus, which we run in 220 universities across the world. And the aim of that program is actually to create a global network for photography lecturers as well as photography students that can set benchmark and best practice within photographic education. Y la Organización Mundial de Fotografía obviamente no se concentra solamente en la competencia. Hay muchas iniciativas entre las cuales, por ejemplo, se destaca el programa de enfoque estudiantil, en el cual se tienen relaciones muy sólidas con más de 220 universidades a través de todo el mundo. Y el propósito es fomentar los estudios de fotografía y crear una red de estudiantes y instituciones que puedan fomentar las experiencias y el aprendizaje en un rango mucho más amplio. We also have a program, for example, called Youth on Assignment, where we take students from photography and we combine them through Sony CSR's program with NGOs around the world, so with companies like UNICEF and UNESCO, and we run these projects enabling the photography students to have more real-life experience on the ground. Over the past year, we've just done programs in South Africa, Malawi, Australia, Tanzania, and it really does provide that further opportunity for students.
Además de esto, también tenemos otro tipo de proyectos como Juventud en Asignación. Este programa utiliza la combinación de fotografía a través de estudiantes con el trabajo de organizaciones no gubernamentales alrededor del globo para poder, en el año pasado, por ejemplo, proveer fotografía, entrenamiento, equipo a estos estudiantes que adoptan proyectos de organizaciones como UNICEF y UNESCO en sitios como Australia, Tanzania, Malawi y Sudáfrica. La idea de los estudiantes es que obtengan una experiencia fotográfica sorprendente y que realmente puedan hacer y complementar su trabajo universitario. Unfortunately, I don't get to go to all those countries. I hope it demonstrates the reach of the Sony World Photography Awards and really where we're trying to go and where we're trying to support photographers. Desafortunadamente Scott no pudo visitar cada uno de esos países personalmente, pero la idea de estos programas es precisamente que con la Organización Mundial de la Fotografía y Sony podamos llevar la fotografía y que sea más que simplemente una competencia fotográfica. Now, I'm sure you know better than I do that Argentina has a very vibrant photography scene, and hopefully by being here we can inspire further photographers to be involved in the program and try and show that there are opportunities out there to be engaged with and that's accessible for you to really help take you to the next stage. Probablemente ustedes saben mucho mejor que yo que la fotografía en Argentina es muy vibrante, tiene mucha energía y yo realmente espero continuar mostrando el trabajo que podemos hacer e inspirar a los fotógrafos argentinos, tanto jóvenes como no tan jóvenes, a reconocer y llevar su trabajo a través de las fronteras. And finally, before we move on to Daniel, just really wanted to thank Sony. Now obviously Sony make cameras, you may have noticed that, but their support of the WPO is about supporting the culture of photography and actually enabling programs like this to happen. And through that support, we're actually lucky enough to be able to make these programs happen for professional photographers, for amateur photographers, and for students. So thank you very much to Sony. Okay. Y antes de que pasemos a la siguiente sección, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle a Sony, que obviamente, además de fabricar cámaras, realmente de lo que se trata es del apoyo que le dan a la competencia, a los premios mundiales de fotografía Sony y a la Organización Mundial de Fotografía, basándose precisamente en soportar la cultura de la fotografía y a todas estas personas que utilizan su tiempo para capturar imágenes. Deseo que realmente continúe la pasión por la fotografía y que su visión y su fe en este proyecto les permita crear y progresar a través de este tipo de programas. Gracias. That was my other word in Spanish.